Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia, en la farmacología de los cannabinoides. O sea, vamos a ver cómo los compuestos del cannabis, cómo interactúan de verdad con nuestro cuerpo. Aquí no hay opiniones, es ciencia pura y dura. Y claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? Casi todo el mundo ha oído hablar del THC y del CBD, pero ¿cómo funcionan exactamente? La ciencia que hay detrás es fascinante y la verdad a menudo se entiende regular, así que vamos a desgranarlo. Vale, para que no nos perdamos, este es el plan de hoy. Primero vamos a hablar de algo que ya tenemos dentro, nuestro sistema endocannabinoide. Después pasaremos a los compuestos de la planta, el THC y el CBD. Luego veremos qué más hay por ahí y cerraremos echando un vistazo a lo que viene, al futuro de la investigación. Venga, pues empezamos por la base de todo. Y aquí está el primer concepto que es fundamental. Para entender el cannabis, primero sí o sí hay que entender un sistema de comunicación súper complejo que ya tenemos en el cuerpo. Hablamos del sistema endocannabinoide, o SEC para abreviar. Pensemos que es como el sistema operativo interno del cuerpo, el que se encarga de que todo esté en equilibrio. Y lo más alucinante es que nuestro propio cuerpo fabrica sus cannabinoides, los endocannabinoides. Ojo, este sistema ya estaba ahí mucho antes de que empezáramos a estudiar la planta. ¿Y cómo se organiza este sistema? Pues lo interesante es que tiene principalmente dos tipos de receptores, los CB1 y los CB2. La clave aquí es dónde están. Los CB1 se concentran en el cerebro, y claro, de ahí vienen los efectos psicoactivos. En cambio, los CB2 están más por el sistema inmunitario, y se relacionan sobre todo con la inflamación. Para que nos hagamos una idea de cómo va esto, se suele usar una analogía que funciona muy bien, la de la llave y la cerradura. Es simple. Los receptores, estos CB1 y CB2, son las cerraduras que tenemos en las células, y los cannabinoides, da igual si los produce nuestro cuerpo o vienen de la planta, son las llaves que encajan en esas cerraduras y ¡chas!, producen un efecto. Vale, ahora que tenemos claro lo de las cerraduras, vamos a hablar de las llaves que vienen de fuera, concretamente de las que nos da la planta del cannabis. Y hay un par de llaves que son, desde luego, las más famosas. A estas llaves de la planta se las llama fitocannabinoides. Fito viene del griego y simplemente significa planta. Pero ojo, que no hablamos solo de dos. Se han identificado más de 100. Es un cóctel químico de una complejidad brutal. Y aquí viene la madre del cordero. Porque el THC y el CBD, que son las dos llaves más conocidas, funcionan de forma totalmente distinta. Fijaos, el THC es lo que se llama un agonista. Es como una llave que encaja perfecta en la cerradura CB1. La gira y produce el efecto psicoactivo que todos conocemos. Pero el CBD es otra historia. No es una llave que gira la cerradura. Es más bien como una especie de masilla que se pega a la cerradura, le cambia un poco la forma y hace que a la otra llave, al THC, le cueste más entrar y girar. Precisamente por eso, el CBD no es psicoactivo. Y que nadie piense que esto es algo nuevo. Ojo a la fecha. Ya en 1974, esta publicación científica lo dejaba claro. El CBD interfiere con los efectos del THC. Por ejemplo, puede reducir la ansiedad que a veces provoca. Esto es, ni más ni menos, la prueba de esa interacción farmacológica que acabamos de explicar con la cerradura. Pero claro, la historia no acaba con el THC y el CBD. Sería demasiado simple. Recordad que hemos dicho que hay más de 100. Así que vamos a conocer al resto del reparto, a los actores secundarios. A ver, por nombrar solo algunos, tenemos el THCV, que los primeros estudios apuntan a que podría ser antiinflamatorio. Luego está el CBG, que se le conoce como el cannabinoide madre, porque químicamente es el precursor de muchos otros. Y el CBC, que también parece tener propiedades interesantes. Cada uno es un mundo y la verdad apenas estamos empezando a rascar la superficie. Toda esta complejidad nos lleva de cabeza a una de las teorías más famosas y también más discutidas, el efecto séquito. La idea es muy sencilla de entender. Dice que todos los compuestos de la planta, los cannabinoides, los terpenos, todo no actúan por separado, que trabajan en equipo, creando un efecto conjunto que es mucho más potente si usáramos cada compuesto por su cuenta. Pero, y esto es importantísimo, hay que tener claro que el efecto séquito es una teoría, no es un hecho científico demostrado. De hecho, ahora mismo hay un debate científico enorme sobre esto. Algunos estudios bastante recientes están poniendo en duda si ese trabajo en equipo realmente ocurre como se pensaba a nivel de los receptores. Esto nos demuestra que la ciencia aún tiene mucho trabajo por delante para confirmarlo o desmentirlo. Y todo esto nos lleva de forma natural a la última parte. Con tantísimas preguntas todavía en el aire, ¿hacia dónde va la investigación? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver en este campo?
Pues parece que el futuro se mueve en 3 grandes direcciones. La primera, investigar a fondo todos esos cannabinoides secundarios para saber qué pueden hacer. La segunda, zanjar de una vez el debate sobre el efecto séquito, con ciencia sólida. Y la tercera, y quizá la más importante, usar todo ese conocimiento para crear medicamentos súper específicos, fármacos de precisión que ataquen enfermedades concretas de una forma mucho más segura y eficaz. Y con esto terminamos el repaso. Como hemos visto, la farmacología de los cannabinoides es un campo que está en plena ebullición, pasando de ser algo casi tradicional a ciencia punta. La pregunta que queda en el aire ya no es si la planta tiene efectos o no. La verdadera pregunta es, con toda esa complejidad química, con más de 100 compuestos por explorar, ¿qué secretos, qué nuevos tratamientos nos tiene guardados para el futuro?